problemas entonces, porque mi esposo si tiene que dar clase empieza a partir de las 4. Si no, por el tema es por el lugar, después voy a tener que ir buscando algún otro lugar. Esperen que yo quería después leerles algo, lo voy a traer. Bueno, entonces decíamos que lo que caracterizaba al periodo que estábamos hablando eran las magistraturas. ¿Y qué eran las magistraturas? Las magistraturas eran cargos públicos ejercidos en nombre y representación del pueblo romano. ¿Qué características tenían estas magistraturas? En principio, estas magistraturas eran anuales, es decir, que cada magistrado estaba en su cargo durante un año, salvo el censor, que ustedes ya la figura del censor ya la vieron cuando vieron las reformas de Servio Tulio, que había creado la censura. Bueno, esto se mantuvo, esta magistratura. El censor era nombrado cada 5 años y en sus funciones duraba 1 año y medio. Entonces, esto es una magistratura que en Roma siempre se mantuvo durante mucho tiempo, aún en el imperio. Y ustedes deben saber que es una magistratura que se mantuvo durante mucho tiempo, aún en el imperio, en el principado, porque, a ver, ¿quién sabe por qué Jesús nació en Belén? ¿Por qué nació en Belén Jesús y no nació en otro lugar? Porque se fugaba del ejército romano. No. Eso es otra cosa. Cuando tuvieron que huir a Egipto era por Herodes, que quería matar a todos los niños. Eso es otra cosa, que tuvo que huir con María y José a Egipto. A ver, Pablo, que levantaste la mano. Sí, si yo no recuerdo mal, era que justamente se estaba realizando un censo y debía ir José al lugar donde debía ser censado, que era Belén. Perfecto. Muy bien. Donde, como dice Pablo, había que censarse, cada jefe de familia debía censarse, y como José era de la familia de David, había que ir allí, a Belén, a censarse. Por eso van la Virgen embarazada con Jesús en su vientre camino a Belén, y como no había espacio para alojarse, nace en un pesebre. ¿Vieron cómo muchas cuestiones históricas las podemos relacionar con, obviamente, con Roma, ¿no? Bueno, esto había nacido, esta magistratura nació en la época de Servio Tulio, se mantuvo en la República, que vamos a ver cuáles fueron sus fundamentales funciones aparte del censo. Entonces este magistrado no duraba 1 año, sino que duraba 5 años, pero tenía para realizar el censo 1 año y medio. Después vamos a ver otras características. Otra de las características, aparte de ser anuales, es que eran colegiadas, es decir, siempre eran 2 magistrados. ¿Con qué características? Que mientras uno estaba en función, el otro estaba en receso, pero aquel que estaba en receso tenía mayor poder. ¿Por qué? Porque podía vetar las decisiones del otro magistrado, de aquel que estaba en funciones. Por ejemplo, cuando hablamos de los cónsules, eran 2, pero uno estaba en funciones y el otro en receso. Otro eran los pretores,
que después vamos a ver la importancia, sobre todo en materia de derecho, de la figura del pretor, que era aquel que tenía funciones jurisdiccionales. Muy bien, entonces dijimos anualidad, colegiabilidad. Otra de las características era que eran honorarias. ¿Qué quiere decir honorarias? Que eran gratuitas. Era un honor poder acceder a las magistraturas. Y otra de las características eran responsables. Quiere decir que cada uno de los magistrados, al dejar sus funciones, debía rendir cuentas de aquella labor que había desarrollado. Bueno, estas serían las magistraturas. Ahora vamos a ver cada una de estas magistraturas, en qué consistían, cómo se dividían estas magistraturas, y obviamente había una carrera de las magistraturas. Las magistraturas más importantes era la pretura, el consulado, la censura, que eran las magistraturas mayores, pero para acceder a las mismas había que comenzar, por ejemplo, con una cuestura. Ahora vamos a ver qué eran los cuestores. Entonces, ¿qué se requería para poder comenzar con la carrera de las magistraturas? Que aquel ciudadano romano que se postulara a las mismas haya durante 10 años haya servido en el ejército, haya servido en las levas del ejército. Y después comenzaba esta carrera de las magistraturas. También estas carreras de las magistraturas, estas magistraturas las podemos dividir en magistraturas curules y no curules. ¿Qué tiene que ver esto de curules o no curules y qué quiere decir esto? Por ejemplo, las curules eran aquellas cuyos magistrados podían utilizar la silla curul. ¿Qué era la silla curul? Era una especie de banqueta que llevaban estos magistrados y que implicaba que tenían imperium, que tenían el poder político, que podían, por ejemplo, hacer valer el poder en cualquier lado. Se subían a esta banqueta y esto era suficiente. En cambio, el edil solamente en el lugar donde él desarrollaba sus funciones. En cambio, un cónsul en cualquier parte de la República y de los territorios romanos podía ejercer ese poder político. Por eso había algunas que generalmente eran las curules, que también se dividían en magistraturas cum imperium, el imperium que era este poder político, de aquellas sine imperium, que no es que no tuvieran poder, sino que tenían potestas. ¿Qué eran las simples potestas? Y bueno, cierta autoridad administrativas para hacer valer ciertas normas. Pero, por ejemplo, los cónsules, que tuvieron todas las funciones de gobierno, obviamente que van a tener imperium y van a tener este poder de la silla curul. Después los pretores, que a través de los edictos van a dictar normas y van a cubrir lagunas del derecho. Los censores. Los censores eran muy importantes porque no solamente lo que hacían era el censo, confeccionar el censo, sino confeccionaban la lista de los miembros del Senado. Y también eran aquellos que estaba a su cargo la tacha de infamia sobre los ciudadanos. Por ejemplo, y sobre todo en esta época, era muy grave ser tachado de infame. ¿Por qué? Porque no se podía, en ese caso, no se podía
acceder a cargos públicos ni ejercer los derechos políticos que eran tan importantes en la época republicana. Por ejemplo, bueno, ahora vamos a fijarnos en una de las figuras más importantes, que era el cónsul. En principio, los cónsules van a reemplazar al rey. Y entonces, van a tener todas las funciones de gobierno. A medida que se van a ir creando el resto de las magistraturas, estos cónsules se va a ir desmembrando de sus funciones otras funciones a medida que se crean, por ejemplo, cuando se creó la pretura, las funciones jurisdiccionales pasaron al pretor. ¿Y cómo nos dábamos cuenta? Esto es como, no es una anécdota, pero es algo llamativo o que tenemos que tener en cuenta en Roma. Muchos signos nos tenemos que dar cuenta a través de los signos, a través de la vestimenta. Después vamos a ver cómo se vestían los púberes y cómo se vestían los impúberes. Y esto era importante para saber si podíamos celebrar un negocio jurídico o no. ¿Cómo nos dábamos cuenta que estábamos frente a los cónsules? Hoy en día no tenemos, no tenemos inconveniente en darnos cuenta si estamos frente al presidente o si pasa por la esquina o por, no sé, lo vemos en un acto al presidente. ¿Por qué? Porque al presidente conocemos su rostro por la televisión, por las campañas políticas, por el Facebook, por, no sé, por las redes sociales. Pero en ese momento no. Entonces, los cónsules iban rodeados de 12 lictores. Estos lictores eran también unos funcionarios que llevaban en su mano una especie de hacha que se llamaba as, con 4 puntas. Esto era signo de imperium. Es más, si ustedes recorren el Palacio de Tribunales de la Capital Federal y miran en el techo, en la bóveda de los mismos, van a ver dibujados estos haces, que es signo de